Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Todo comenzó con un balazo. Es lo que sabemos de la historia de San Ignacio de Loyola, a quien hoy la Iglesia conmemora. En una de las calles de Pamplona, al ir caminando por la banqueta, se encuentra uno en el piso, una placa, donde están grabadas las palabras que hacen alusión a ese momento en que Ignacio de Loyola fue herido en una pierna. Aquí recibió un balazo de arcabuz Íñigo de Loyola. Y todo comenzó allí, por un balazo. Después de eso fue llevado a su casa en el pueblo de Loyola. Y uno se sorprende de la conversión de Ignacio, que comenzó siendo un hombre vanidoso, al punto que los médicos le sanaron la pierna, que estaba fracturada, pero quedó mal soldada, y había una como protuberancia en su pierna, en su espinilla, y a él le parecía una cosa muy fea y pensaba que a la hora de ir a los bailes, como se usaba en aquella época una especie de mallas o de medias, se le iba a notar esa protuberancia. Le dijo a los médicos que le volvieran a romper la pierna y se la soldaran bien para que quedara a la derecha. Al final, de todas maneras, quedó un poco cojo. Pero es en ese contexto que Ignacio de Loyola, mientras convalecía, leyó vidas de santos y lo que le gustaba a él, los libros de caballería. Si hubiera vivido en nuestra época, digamos que hubiera estado viendo series de televisión, de estas de acción, de héroes, series de televisión en sus capítulos, y también hubiera estado viendo a lo mejor vidas de santos. Y allí comenzó a distinguir lo que le pasaba a su alma. Tras leer la vida de los santos, encontraba paz, tranquilidad, una especie de dulzura y de gozo interior. Mientras que cuando leía los libros de caballería, se entusiasmaba, sentía euforia, pero luego se quedaba inquieto, aquello no lo llenaba. Y se dio cuenta de que su alma comenzaba a distinguir lo que venía de Dios, lo que verdaderamente le llenaba de la dicha verdadera, y lo que venía del mundo. A eso lo llamó discernimiento. Y luego se lo enseñó a sus discípulos. Tomó la decisión, tras haber discernido en su alma que el camino a elegir, el camino que valía la pena, era imitar a los santos, a San Francisco de Asís, a Santo Domingo de Guzmán. Tomó la decisión de dejar la vanidad del mundo, esos delirios de grandeza, de ser un héroe caballeresco, y servir a Dios. Y casi sin decirle nada a su familia, emprendió el camino que va de Loyola hacia Barcelona, porque quería luego ir a Tierra Santa. Pero no pensemos que el Ignacio que salió de Loyola era ya totalmente un Ignacio purificado de todas sus faltas, de sus defectos, de sus malas inclinaciones. Seguía prevaleciendo en él el orgullo,
el carácter fuerte, un poco intolerante. Y como él mismo recuerda en su biografía, mientras iba de camino, se le acercó un moro, un musulmán. Y Ignacio de Loyola, sintió furia por dentro, porque el moro aquel había dicho cualquier palabra en contra de la fe cristiana y de la Santísima Virgen María. E Ignacio de Loyola dijo, bueno, pues voy a sacar el cuchillo y lo voy a matar. Pero luego dudaba y dejó la cosa un poco a la suerte. Dijo, bueno, si mi burro tira por el camino por el que va el moro, quiere decir que Dios quiere que yo lo mate. Si mi burro tira por el otro camino, al llegar a la bifurcación, quiere decir que Dios no quiere que lo mate. Menos mal que el burro tiró por el camino que no iba el moro. Desde luego que Ignacio tuvo que aprender que no es así como se descubre la voluntad de Dios. No es por una especie de retos que se le ponen al Señor. No es arrojar la suerte. Discernir es una cosa diferente. Discernir es aprender a encontrar en el alma lo que le quita la paz verdadera, lo que lo priva de la dicha auténtica, lo que aleja del amor de Dios, a quitar del alma lo que nos hace egoístas, ensimismados, soberbios, caprichosos. Esto es lo que Ignacio fue encontrando. Y el Señor le ayudó, porque al final de cuentas tenía buena voluntad. Y así, por ejemplo, al llegar a Barcelona, subió hasta Montserrat, el santuario donde está la Virgen Morena, la Virgen de Montserrat. Y allí dejó sus armas. Dejó el cuchillo, por ejemplo. Era una cosa material, pero era para él un signo de su viejo yo, el yo guerrero, belicoso, iracundo, furioso, que estaba dispuesto a lastimar a alguien porque no pensaba como él. Y tuvo que aprender que no es así como se acerca a las personas a Dios, a discernir, a distinguir la cizaña del trigo, a quitar lo malo y quedarse con lo bueno, como nos va enseñando el Evangelio. Distinguir la cizaña del trigo, los peces malos de los peces buenos. Más adelante, Ignacio Loyola se fue a Salamanca. Quería estudiar teología, quería aprender más de Dios y quería luego ser sacerdote. Y en Salamanca empezó a hablarle a la gente de lo que él sentía en su alma y de lo que a él le parecía importante, porque había ya descubierto lo importantísimo que es quitar del alma las cosas que nos alejan de Dios, también las cosas pequeñas. En pocas palabras, Ignacio de Loyola le declaró la guerra al pecado venial. Se dio cuenta de que ese pecado venial, eso que parece leve, ligero, sin importancia, nos atrapa, nos sofoca. Y por sorprendente que parezca, mientras estaba en Salamanca y enseñaba a quienes le querían escuchar, algunos jóvenes que también se acercaron a Ignacio porque veían en él un joven piadoso. Lo del pecado venial les llamaba la atención y les abría un horizonte. Pero por sorprendente que parezca, digo, los teólogos de Salamanca le prohibieron predicar esas cosas. Es verdad que Ignacio era un laico, pero también él sabía que era un bautizado y que no podía conformarse con un cristianismo de segunda categoría, como si solo los religiosos estuvieran obligados a ser santos
y que los laicos en cambio pudieran darse el lujo de pecar venialmente como si fuera lo normal. Que no. Ignacio enseñaba que todo bautizado debía evitar el pecado venial, hacer un esfuerzo serio, sostenido, constante, por eliminar el pecado venial, por quitar esas cosas que parecen pequeñas, mentiras mal llamadas piadosas, murmuraciones, pereza, procrastinar, dejar las cosas para después, dejarse llevar por la sensualidad en el comer o en el beber, mantener amistades que nos hacen perder el tiempo, escoger pasatiempos que llenan de ocio y de frivolidad nuestras conversaciones, evitar las distracciones y todo aquello que es curiosidad vana y malsana, que luego nutre la imaginación de cosas frívolas y que la entorpecen en la vida de oración. Y en fin, una serie de cosas que Ignacio Loyola terminó plasmando en sus ejercicios espirituales. El bueno de Ignacio. Le prohibieron enseñar estas cosas sobre el pecado venial y obedeció. No las enseñó en Salamanca, se fue a París. Y en París sí que pudo estudiar para ser sacerdote y terminó ordenándose de sacerdote y pudiendo hacer lo que tanto anhelaba, ir a Tierra Santa. Y será después de aquel viaje a Tierra Santa, ya con algunos compañeros, entre ellos el que sería luego San Francisco Javier, que comenzó la Compañía de Jesús, los que nosotros conocemos bien como los jesuitas. Ignacio de Loyola trató de ser fiel a la voluntad de Dios, a escuchar las inspiraciones divinas. También nosotros, cuando hacemos estos ratos de oración, le pedimos al Señor que nos ayude a poner por obra los propósitos, las inspiraciones, lo que nos va comunicando en este rato de diálogo con el Señor. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué descubro en mi vida que entorpece mi relación con el Señor, que no me deja crecer en amor de Dios, que me mantiene a lo mejor sumido en mi egoísmo, en mi mal humor, en mi irritabilidad o en mi pereza o en mi comodidad? Querer tener largos ratos de ocio, fastidiarse por los servicios que hay que prestar al prójimo, buscar escaparse de las propias responsabilidades. Todo ello pone una especie de capa de moho, una costra. Y esos son los pecados veniales. Hay que extirparlos. Ignacio Loyola aprendió el camino de la humildad y dicen sus biógrafos que era muy manso y muy cariñoso, muy amoroso. Tenía mucha caridad con el prójimo, porque también él había sido orgulloso y le había costado muchísimo trabajo superar, salir de esa vanidad, de esa ira, de ese carácter fuerte que le dominaba. No que él dominaba, sino que le dominaba a él. Al meditar en este día sobre la figura de Ignacio Loyola, le pedimos a Dios por intercesión de este gran santo, que sepamos también nosotros discernir lo que es bueno para nuestra alma y quedarnos con ello y quitar lo que nos aleja del amor de Dios y del prójimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí.